Muy buenos días. Mi nombre, como dijo el pastor, es Jaime Garza. Vengo aquí con mi familia. Quisiera presentarles mi familia. Tengo mi esposa y mis dos hijas. Mi esposa Rosa, mi hija mayor Alessi y mi hija pequeña Itzel. El nombre de mi hija mayor Alessi es el nombre de mi esposa, segundo nombre de mi esposa es Rosa Isela, y le puso a mi hija mayor Alessi, que es Isela al revés. Yo quise hacer lo mismo con mi segunda hija, que se llamara quizás Emiaj, Jaime al revés, pero no me dejó mi esposa, entonces le pusimos Itzel. Pero es un gran privilegio para mí poder estar aquí con ustedes. Quiero mostrarles de dónde soy, dónde crecí, con este mapita aquí. Si ustedes conocen aquí, el mapa es de México y parte de Estados Unidos. Yo nací aquí en México, en la frontera, en un pueblo que se llama en un pueblo que se llama Piedras Negras. Y nomás duré 2 días en México y después de 2 días mis padres me llevaron aquí a la frontera en un pueblo que se llama Eagle Pass o el Paso del Águila, y ahí me creí. Quiero que sepan que cuando uno crece en una frontera como la frontera de Estados Unidos y México, si no te sabes la palabra en inglés, pues puedes cambiar a español y todos te entienden. Y si no te sabes la palabra en español, puedes cambiar en inglés y todos te entienden. Lo que fui conociendo es que cuando hablaba con una persona que nada más hablaba español, no me entienden nada en inglés y viceversa. Entonces les pido que me disculpen en mi discurso porque fui criado en una frontera y a veces mis palabras las mezclo, las inglés con el español. Conocí al Señor a través de un vecino mío que fue un gran testigo. Ese vecino todos los días, de una manera a otra, o todas las veces que hablábamos, me compartía el evangelio, que Cristo murió por mis pecados. Y yo no lo captaba, lo escuchaba, pero nunca llegué a un momento donde creí. Y mi vecino estaba ahí nomás temporalmente, se fue de ahí del pueblo donde vivíamos, que ahora vivimos aquí, todavía en la frontera, cerca de la frontera, pero más al sur de Texas. Y él se fue, ya no era mi vecino. Y cuando él se fue, después de que se fue, yo tuve a mis 2 hijas. Yo le dije a mi esposa, necesitamos algo espiritual, necesitamos la palabra de Dios, porque donde estamos yendo ahorita a una iglesia religiosa no estamos aprendiendo. Yo quiero ser como mi vecino, que se llamaba Joby. Yo quería ser como mi vecino Joby. Y tuvimos una idea, pues vamos a la iglesia donde iba Joby. Entonces fuimos a esta iglesia. Y ahora es la iglesia que yo pastoreo. Y hace como 5 años le dije a Joby, hablé con él. Y no habíamos mantenido contacto. Y le dije, Joby, ¿sabes que tú fuiste una gran influencia y eras un gran testigo para mí? Y después de que te fuiste, yo fui a la iglesia donde tú fuiste y puse mi fe en Jesucristo y tuve crecimiento y ahora predico la palabra yo en esa iglesia. Y él dice, yo pensé que había gastado mi tiempo en ese pueblo y ahora me doy cuenta que Dios me tenía ahí por un propósito. Entonces empecé en esa iglesia que ahora pastoreo. La iglesia me gusta y me gustaba porque enseñaba directamente de la Biblia. En esa iglesia me enseñaron un pasaje que no sé por qué nadie nunca me lo había enseñado, un pasaje muy simple, muchos pasajes, pero uno que yo pensaba, ¿por qué la Biblia no nos dice qué tenemos que hacer para ser salvos? Él me dijo, sí nos dice qué tenemos que hacer para ser salvos. Y entonces nos llevaron a Hechos 16:31, donde pregunta el carcelero, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y que le dijo simplemente creer. Creer que Jesucristo murió por tus pecados. Entonces llegué a comprender que la Biblia es relevante y es la forma en que Dios se comunica con el mundo. La Biblia dice que estas cosas fueron escritas para nuestro ejemplo. En 1 Corintios 10:11 dice, estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para mostrarnos
como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Entonces a mí me trajeron estos ejemplos de otros hombres. Hombres como Moisés y Noé y Abraham y David y José y Gideón. Pero también me atrayó la historia de Pedro, ¿verdad? Porque yo antes de haber estudiado la Biblia, mi pensamiento sobre Pedro era de que Pedro era un gran instruido, de que Pedro era un hombre poderoso. Pedro era un hombre noble, un hombre sabio, pues escribía la palabra de Dios, era un apóstol, tuvo que ser todas esas cosas. Pero luego cuando fui aprendiendo de la palabra de Dios, descubrí que Pedro era como yo. Pedro era apresurado, era imprudente, era impulsivo, un poco tonto a veces. Pero también sabemos que Dios usó a Pedro en su debilidad para glorificarse a sí mismo. Esto lo vemos también, este principio lo vemos en 1 Corintios 1, 27 a 29, que nos dice, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Entonces, si tú te miras hoy débil y quizás un poco necio, vamos a seguir leyendo. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es. Si tú te ves como una persona insignificante, una persona débil, tú eres la persona exacta que Dios quiere usar, ¿verdad? Para traerle la gloria a Él, no para que nosotros nos jactemos, como dice en versículo 29, para que nadie se jacte delante de Dios. Incluso Dios usó a Pedro para comunicar su palabra en una epístola a un grupo de cristianos. Algo único de estos, no único, pero algo que debemos de saber de esos cristianos a quien Pablo les escribió la epístola es que sufrían. Algunos a menudo piensan que los cristianos no sufren, pero si algo comunica la Biblia es que los cristianos van a sufrir, ¿verdad? Somos muchas veces perseguidos, sufrimos igualmente quizás en muchas maneras que los que no son cristianos. No hay distinción, pero sí hay distinción en nuestra esperanza, y es lo que vamos a ver ahora. Entonces, con el tiempo que me ha dado el pastor Blake, me gustaría estudiar un pasaje de Primera de Pedro que es clave para la realidad del sufrimiento de los cristianos. Vamos a leer este pasaje antes de enseñarlo, y ahora vamos a cubrir como más o menos la mitad de este pasaje, Primera de Pedro 1, 3 al 7. Y si me quieren acompañar en sus Biblias, vamos a leer 1 de Pedro 1, empezando con versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probada por fuego, sea hallada a que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Entonces vamos a empezar hablando generalmente del tema de primero de Pedro. ¿De qué? Si alguien le preguntaría a usted, ¿de qué se trata el libro o la epístola de primero Pedro? Bueno, yo diría que se trata del sufrimiento. Es un gran tema en el libro de primero de Pedro. Vemos palabras como estas, palabras como sufren, sufrimiento, sufrió, sufre, esos tipos de palabras 17 veces en esta epístola tan cortita.
Vemos también otras palabras como pruebas se ven 2 veces. Entonces el sufrir que sufrimos como cristianos no es nada más para sufrir. Dios tiene un propósito en nuestro sufrimiento y muchas veces son pruebas. Pero no nada más tiene un tema, también tiene un propósito esta epístola de Primera de Pedro. El propósito de Primera de Pedro es animar a pesar del sufrimiento. Entonces Pedro les quiere animar. Pedro sabe que están sufriendo, estos que están recibiendo esta carta o esta epístola, pero Dios también quiere animarlos a ustedes ahorita en el 2023. Quiere animarles porque sabe y sabía, Dios sabe todo que iban a sufrir, que como cristianos iban a sufrir. Y nos deja aquí estas sus palabras por medio de, usando a Pedro para animarlos. Y sabemos que este es el propósito porque también usa otras palabras como esperanza. En el sufrimiento no dejamos de tener esperanza. Esa palabra se usa 4 veces. Gloria 10 veces. Gracia 10 veces. Una de las palabras más claves en la Biblia. Si no entiendes la palabra gracia, que es un favor inmerecido, no vas a entender la Biblia. La palabra misericordia, que vamos a ver la gran misericordia que tiene Dios para nosotros. Y como creyentes que sufrimos, como hijos de Dios, podemos tener alegría y podemos tener gozo, podemos regocijar. Y estas palabras se encuentran 6 veces en esta epístola tan corta de Primera de Pedro. Entonces tenemos el tema, tenemos el propósito. Vamos a ver un versículo primero antes de empezar con versículo 3 que se trata de Pedro. Estaba buscando mi agua, no sé si la dejé. Ok, gracias. Tomé muy rápido. Primera de Pedro, el primer versículo. Pedro se identifica como un apóstol de Jesucristo. Entonces, esto denota autoridad de Dios. Entonces, debemos reconocer que lo que estamos por leer es la palabra de Dios. Y esto no es un razonamiento del hombre. El mundo te puede dar bastantes ideas y hay bastantes conferencias de hombres que son poderosos en cómo hablan. Y te dan ideas cómo puedes tú a tratar o sobresalir con tu sufrimiento. Pero sabemos que no hay nada mejor que la palabra de Dios que nos pueda instruir. Y casi todas las epístolas tienen esta proclamación. Que Pablo lo dice, Pedro lo dice, que vienen como apóstol de Dios. Y quiere decir que fueron enviados directamente por Jesucristo. Y sabemos que entonces lo que tienen ellos, lo que nos traen es la palabra de Dios. Segundo de Timoteo 3:16 dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Entonces yo quería saber, quizás ustedes también quieren entender el propósito del sufrimiento y cómo podemos entender que el plan de Dios en nuestro sufrir. ¿Cómo debemos de responder como cristianos cuando estamos sufriendo? Entonces, como apóstol, Pedro fue enviado directamente por Jesucristo. Jesucristo que murió por ti y resucitó. Jesucristo que estaba pensando en ti cuando fue a la cruz. Jesucristo que sabía que ibas a sufrir, tiene estas palabras para ti. Y también sabemos que Pedro fue un verdadero apóstol, no un pastor o un creyente con un don de Dios. Pedro fue enviado directamente por Dios, por Cristo. Primera de Pedro 1:1 también dice que es apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión. Entonces Pedro de inmediato reconoce su sufrimiento. El primer versículo dice que sabe que son expatriados, saben que han sido dispersos, pero no se detiene
en su sufrimiento, se detiene en Dios. No se enfoca en el sufrimiento de estos creyentes. Se enfoca en Dios. Y sabemos por historia el grado del sufrimiento de estos creyentes que estaban recibiendo esta epístola, que estaban leyendo estas cosas. Es que eran extranjeros en la área que ahora es Turquía moderna. Eran creyentes que fueron perseguidos. Eran creyentes que tuvieron que dejar todo. Dejaron sus casas, dejaron sus propiedades, dejaron sus pertenencias. Muchos habían sufrido y estaban ahorita como peregrinos y no estaban en su país natural, no tenían raíces donde estaban y entonces estaban sufriendo. Entonces ellos necesitaban que escuchar qué les iba a decir este apóstol sobre su sufrimiento. Y es interesante que Pedro no les dice: todo va a estar bien, tus cosas se te van a regresar, vas a recibir tu casa de nuevo y tu propiedad y vas a tener bastante éxito en tu vida, ¿verdad? No les dice Pedro eso para nada. En respuesta a su sufrimiento, Pedro los está orientando hacia Dios y no hacia ellos mismos. Nosotros muchas veces cuando sufrimos como creyentes, muy de pronto comunicamos pena y no gozo. Como cristianos, cuando nos presentamos a alguien, nos preguntan cómo están, muy pronto podemos decir, pues no muy bien. Me pagaron la luz, mi coche no trabaja, me van a dejar de mi trabajo, las cosas con mi esposa no están bien y son cosas verdaderas difíciles. Sufrimos como cristianos. Pero no nada más esas cosas son ciertas de nosotros. Hay muchas otras cosas que son ciertas por las que podemos tener gozo. Y entonces muchas veces el gozo puede ir por delante de nosotros y es lo que quiere Pedro. No quiere que este sufrimiento los define quién son como cristianos. Quiere recordarles sobre la gracia de Dios, sobre la esperanza que tienen, sobre la misericordia de Dios, cosas que nunca se pierden. Entonces, 1 de Pedro 1, 3-7 es un pasaje fundamental al considerar el tema de sufrimiento. Este pasaje habla de nuestra salvación. Es interesante que en el sufrimiento Pedro los habla de su salvación. Y es nada más una salvación que tenemos, ¿verdad? Yo he escuchado a personas que me dicen: la primera vez que fui salvo. Y yo: ¿cómo que la primera vez que fui salvo? ¿Cuándo perdiste tu salvación? Entonces, ¿vas en la cuarta o en la quinta o cuántas veces? En la Biblia nada más habla de una salvación, de una muerte que por completo pagó todos los pecados, pasados, presentes y futuros de todas las personas del pasado y las personas que existen hoy. Porque tenemos un Dios eterno, Jesucristo, que murió por nosotros y Él pudo pagar la pena que era requerida por nuestros pecados. Entonces la Biblia nos dice que todo lo que tenemos que hacer es poner nuestra fe en un punto, en un momento, poner nuestra fe en Jesucristo y recibir como regalo gratuito la vida eterna. Porque Cristo lo ha hecho todo en la cruz. Entonces tenemos nada más una salvación que recibimos al momento que pusimos nuestra fe en Jesucristo. Pero una cosa que deben de saber es que en esta única salvación hay 3 tiempos en nuestra única salvación: el pasado, el presente, el futuro. Vamos a ver esto un poquito más antes es un tema que debemos de recordar antes de seguir con 1 de Pedro 1-3. Los 3 tiempos de salvación: en el pasado fuimos salvos de la pena del pecado. Es lo que más, por lo más común tenemos en mente, ¿verdad? Como cristianos. Nuestra salvación.
en un punto, en un momento pasado, que en el pasado fuimos salvos. No estamos ahorita siendo salvos, pero en un momento pasado, cuando pusimos nuestra fe en Cristo, fuimos salvos. Porque como en Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia ustedes han sido en el pasado. Han sido salvados, ¿cómo? Por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, un regalo de Dios, por gracia de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces queda muy claro que nuestra salvación la recibimos por medio de la fe. Pero también ahora mismo, en el presente, ustedes están siendo salvos. En el pasado fueron salvos de la pena del pecado, que es la muerte, ¿verdad? Y en el presente están siendo salvos del poder del pecado. Y más preciso, de la naturaleza pecaminosa que sigue dentro de nosotros. Esta tendencia que vamos a pecar. Esta herencia que recibimos de Adán. Tenemos una naturaleza pecaminosa. Y ahora mismo en el presente, Dios quiere que confiemos en Él paso a paso, igualmente como fuimos salvos en el pasado, por gracia, por medio de la fe, dependiendo de Él, para que nos salve del poder del pecado, para que no nos presentemos a nuestra naturaleza pecaminosa y decir, aquí están mis labios, aquí están mis ojos, aquí está mi mente, úsala para el pecado, ¿verdad? Y esa es la imagen de lo que estamos haciendo cuando pecamos. Estamos presentando nuestros miembros para pecar a la naturaleza pecaminosa. Primero de Timoteo 4:16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación. Está diciendo que si perseveras y lees la Biblia en estas cosas, que vas a ser salvo, vas a ser justificado. No, porque hemos visto Efesios 2, 8, 9 y bastantes otros versículos que son muy claros, que somos salvos por medio de la fe en Cristo. Lo que está hablando aquí, esta salvación, asegurarás la salvación, es la salvación de siendo salvo del poder del pecado, no de la pena del pecado. Entonces tenemos la salvación, la única salvación en el tiempo pasado, presente y ahora en el futuro seremos salvos de la presencia del pecado. Y es la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Vamos a llegar a un tiempo donde Cristo va a regresar por nosotros, o si nos adelantamos también. Pero cuando Cristo venga por nosotros, vamos a recibir un cuerpo glorificado. Un cuerpo glorioso, un cuerpo que no tiene naturaleza pecaminosa. Hasta aquel tiempo tenemos que día por día confiar en Jesucristo. En confiar en su poder en nuestras vidas. Romanos 13:11 dice, y hagan todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros. Entonces, ¿cómo que la salvación todavía no soy salvo? No, estamos salvos, estamos justificados, estamos apartados, estamos santificados, pero todavía no estamos glorificados. Todavía tenemos una naturaleza pecaminosa, todavía tenemos que depender en el Espíritu Santo, tenemos que depender en Cristo en nosotros. Porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Entonces, al tratar de animar a los creyentes en su sufrimiento actual, Pablo les recuerda la verdad de su justificación, que es salvación en tiempo pasado, santificación, que quiere decir que nos ha apartado a un ministerio a ser usados por Él, y también la glorificación. Que viene, que la esperamos, ¿verdad? Y seremos salvos de la presencia del pecado. Entonces ya entendemos los tres tiempos de nuestra única salvación. La primera y Pedro habla de esas tres, ¿verdad? El pasado, el presente, el futuro. Con la primera que empieza es con nuestra justificación, que nos recuerda que hemos nacido de nuevo.
En Primera de Pedro, versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Recuérdense que están sufriendo, no están en su país, no tienen pertenencias, no les está yendo bien, están siendo perseguidos estos creyentes. Y Pedro les dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra bendito en el griego es eulogetos, y la pongo ahí, eulogetos, porque tiene una definición que quiere decir que es digno de alabanza. Y esta palabra se usa 8 veces en el Antiguo Testamento. Y es interesante que esta palabra siempre se usa de Dios y no más de Dios. Quiere decir que Dios es el único digno de alabanza. Hay otra palabra que se usa en la Biblia, que quizás ustedes reconozcan, que se dice bienaventurado o makarios en el griego. Y eso quiere decir muy favorecido. Y eso sí se usan de personas que han sido muy favorecidos, pero no dignos de alabanza. Entonces Dios siempre es digno de alabanza, no nada más cuando las cosas están yendo bien, pero también cuando están sufriendo. Y Pedro les hace recordar de esto. Y la alabanza es vacía sin conocer a Dios. Estas canciones tan bonitas que cantamos hoy en alabanza a Dios tienen sentido para nosotros, porque todo lo que dice sabemos que es cierto de nosotros. Y a menudo se ve a Dios a través de la sabiduría del mundo, es decir, se alaba solo cuando se percibe como bueno, ¿verdad? Y aquí Pedro dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Jesús. Bendito ahorita mismo, ¿verdad? Que están sufriendo. Salmo, no lo tengo lo tengo en mis notas, no lo tengo, pero se los voy a leer. Salmo 44:8 dice: en Dios nos hemos gloriado todo el día, por siempre alabaremos tu nombre. No nada más cuando las cosas están yendo bien, sino por siempre alabaremos tu nombre. Y vamos a ver por qué por siempre podemos alabar a nuestro Dios. Entonces dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia. Y a mí me gusta ver las palabras como esta palabra gran. Me gusta ver porque Pedro lo escribió esto en la idioma griega, en la original. Y yo, como hablo 2 idiomas, en español y en inglés, muchas veces miro algo en la televisión y están traduciendo y lo traducen en inglés y digo: no dijo eso. Es algo más fuerte o es algo más suave de lo que dijo. Y esta palabra que usa Pedro dice: quien según su gran misericordia. Gran no solo significa mucho, ¿verdad? Que tiene bastante misericordia. Que es cierto, ¿verdad? Dios sí tiene bastante misericordia. Pero esa palabra gran, cuando se usaba en aquel tiempo en el griego, era un grado extraordinario, exagerado, más de lo que se necesita, fuera de lo común. Así es la misericordia de Dios para nosotros. Misericordia quiere decir es perdonar o indulgente o compasión. Yo hago la distinción de misericordia y gracia, en de que gracia Dios nos da lo que no merecemos, ¿verdad? Nos da vida eterna, nos perdona. En la misericordia no nos da lo que nos merecemos. Nos merecemos la muerte, nos merecemos estar separados de Él. Nos merecemos el infierno. Pero en su gran misericordia que tuvo para con nosotros, no nos dio lo que nos merecemos. Incluso en nuestro sufrimiento, Dios también es misericordioso. Quisiera que vayan conmigo a un salmo. Yo lo tengo aquí ya marcado, entonces lo voy a leer un poco pronto. Les doy unos cuantos segunditos para que lo encuentren. Salmo 18.
Y este salmo lo escribió David. Y a mí me impresionó este salmo porque David se mira como que si él fuera la única persona en el mundo que Dios estaba viendo. Y muchas veces nosotros no nos vemos así, ¿verdad? Nosotros en este mundo muchas veces no nos miramos como que somos el único enfoque de Dios. Pero vamos a ver como dice David aquí, como canta. En Salmo 18 dice: yo te amo, Señor, fortaleza mía. El Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador, mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el poder de mi salvación, mi altura inexpugnable. Invocó al Señor que es digno de ser alabado y soy salvo de mis enemigos. Pero vean aquí lo personal que lo hace David. Fortaleza mía. Mi baluarte, mi libertador, mi roca, mi escudo, mi salvación, mi altura. No es el libertador o la roca o el escudo. No, David lo toma personalmente. En versículo 6 del mismo capítulo dice: en mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Desde su templo oyó mi voz y mi clamor delante de él llegó a sus oídos. Y ustedes pueden seguir leyendo todo ese Salmo 18 que es muy bonito. En versículo 16 dice: y me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo. Y vemos cómo David tiene una perspectiva buena en cuanto se ve como la única, que la persona que Dios está enfocado en él. Y así podemos también pensar de cómo nos ve a nosotros. Que Cristo fue a la cruz pensando en ti, ¿verdad? Pensando en Alessi, en Itzel, pensando en ustedes, en Maritza. Iba pensando en ti, iba a morir por ti para poder ofrecerte como un regalo la vida eterna. Qué bonito recuerdo les trae a Pedro a estos creyentes que estaban sufriendo, que no se olviden que Dios es un Dios que tiene una gran misericordia. También dice Pedro: nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Entonces, nuestro primer nacimiento, nacimos de nuevo, ¿verdad? Porque nuestro primer nacimiento fue en Adán. Nuestra primera herencia era la herencia de Adán. ¿Qué recibimos de Adán? Transgresiones, condenación, reinaba la muerte. Gracias, Adán, ¿verdad? Pero como hemos nacido de nuevo, nacimos, el segundo nacimiento fue en Cristo, y ahora lo bonito, el mismo principio de nuestra primera nacimiento, recibimos todo lo que era de verdad de Adán, era ahora verdad de nosotros, pero en el segundo nacimiento nacimos de nuevo, y entonces todo lo que es verdad de Cristo es verdad de nosotros, y eso es la gracia. Es decir, si ponen a Jesucristo aquí, ponen a un creyente enseguida y le preguntan a Dios el Padre cuál es más justo, Padre diría: son iguales de justos, ¿verdad? Recibimos la misma justicia, porque no se puede llegar a Dios con una justicia inferior. Es la misma justicia de Jesucristo. Entonces en Cristo recibimos justicia, recibimos justificación, recibimos no la muerte, sino la vida. Recibimos vida. Cristo tiene vida eterna, nosotros recibimos vida eterna. Cristo es justo, nosotros somos vistos como justos. Cristo es santificado, nosotros también somos santificados. Cristo es el Hijo amado, nosotros también somos hijos amados. Cristo es heredor, nosotros somos coheredores. Entonces nacimos de nuevo a una esperanza viva. La esperanza bíblica es una expectativa, ¿verdad? No un deseo.
No es algo que esperemos que a lo mejor vaya a pasar. Es algo que sí va a pasar. Y no hay esperanza si no se nace de nuevo. Quiero ir pronto a Juan 3, porque esto lo podemos ver aquí. Juan 3. Cristo mismo habló con un hombre religioso, un hombre que pensaba que por sus obras, por cumplir la ley, iba a ver el reino. Entonces en Juan 3, versículo 3, Cristo le dice esto. Jesús le contestó: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces si no naces de nuevo, no hay esperanza. Y vemos que Nicodemo pronto estaba confundido. Nicodemo de repente ya tenía dudas. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? En versículo 9, Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede ser esto? Nicodemo no entendía. Nicodemo se dio cuenta que él no tenía esperanza, porque Cristo le dijo que si no naciera de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Entonces, sin nacer de nuevo, no tenemos esperanza, hay desesperación. Pero la esperanza bíblica, la esperanza que viene por medio de nuestra justificación, es una esperanza viva, verdadera y cierta y no muerta. Y vamos a ver por qué. Porque Pedro sigue en ese mismo versículo, primera de Pedro 1:3. Dice: nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. ¿Cómo? Mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y quiero que sepan que este es el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio se trata de una persona. El Evangelio no se trata de nosotros o de ti o de cualquier otra persona. El Evangelio se trata de Jesucristo. El Evangelio además no es creer, ¿verdad? Muchas veces enfocamos mucho en la palabra creer o en la fe y hacemos eso como las buenas nuevas. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió y resucitó, y aquí lo tiene. ¿Cómo tenemos la esperanza? Mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Entonces Cristo murió y resucitó. Y no murió por sus pecados, murió por nuestros pecados. Entonces recuerden, cuando alguien les pide el Evangelio se debe de enfocar no en la persona, no en ti, no en lo que uno debe de hacer, pero en lo que Cristo ya hizo. A mí me gusta en Lucas, vamos a Lucas 2, lo que dice Simeón. Lucas 2, y vamos a leer un poco más. Lucas 2, vamos a empezar en 28. Lucas 2, 28 dice: Simeón tomó al niño, que era Jesucristo, ¿verdad? Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz, conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación. ¿Qué vio Simeón, verdad? No estaba viendo un espejo, no estaba viendo una lista de sus obras. Lo que vio Simeón fue a Jesucristo, y él lo identificó como su salvación, sabiendo que era el prometido, que iba a morir por sus pecados. Entonces esto es el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó entre los muertos. Lo hizo para pagar por la pena de pecado que no pudimos pagar nosotros. Y ahora nos ofrece como un regalo la vida eterna, porque Él ya pagó la pena.
Entonces la respuesta del Evangelio, no el Evangelio, pero la respuesta del Evangelio es creer. No hacer, no cumplir, no entregar mi vida, no dar mi vida, no bautizarme, no cumplir con los 10 mandamientos, pero sino simplemente creer que Cristo murió por nuestros pecados y no se quedó muerto. Dios el Padre estaba satisfecho por el sacrificio que hizo para nosotros y resucitó de entre los muertos. Entonces, ¿por qué tenemos una esperanza viva? Nuestra esperanza está viva porque Jesucristo está vivo. Sigue en Primera de Pedro 1, versículo 4. Dice, para obtener una herencia. Entonces nacimos de nuevo a una herencia. Una herencia quiere decir simplemente en este mundo, para poder entender, es una transferencia de posesiones de un padre fallecido a un hijo. Entonces, una herencia no es algo que hemos trabajado por ella. Es una que está escrita en la ley, que en ciertas leyes de ciertos países, cuando fallece el padre, hay ciertas normas que le da una herencia a un hijo. Pero porque Cristo vive, somos coheredores con Cristo. Imagínese un hijo de una persona aquí en este mundo que es rico, o su padre es rico, y que lo identifican a usted como coheredor, ¿verdad? Algo que quizás no sea posible y no tenga sentido, ¿verdad? Porque no venimos de ese padre. Y entonces, por la gracia de Dios, cuando Cristo murió y resucitó, era un heredor. Y cuando nosotros pusimos nuestra fe en Cristo, también somos coheredores. Y recuerden que esto es en el contexto del sufrimiento. Pedro les está recordando, si perdiste tu herencia mundial o de este mundo, perdiste tus tierras, perdiste tu ganado, perdiste tu casa, perdiste tus posesiones, pero tú eres coheredor de Jesucristo, de Dios. Romanos 8 y 7 es claro, clarifica esto, dice, y si somos hijos, somos también heredores de Dios y coheredores con Cristo, si en verdad padecemos con Él. Y sí padecemos con Él porque estamos en Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Una glorificación que esperamos. Entonces vamos a clarificar qué es lo que heredamos. Heredamos justicia, Romanos 3, 21, 23, y ya les he dicho esto, de que es la misma justicia de Jesucristo que hemos heredado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen. Porque no hay distinción por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Heredamos justicia, heredamos vida eterna. Juan 10, 28 dice, yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Heredamos nuevos cielos y nueva tierra, como nos dice en Apocalipsis 21, 1 al 4. Heredamos la gloria, vamos a ser glorificados con Él. Vamos a tener cuerpos glorificados. Heredamos todas las cosas, como dice en Apocalipsis 21, 7. Todo lo que pertenece a Cristo, nosotros lo hemos heredado también. Heredamos el reino, reinaremos con Él. Y luego Pedro también habla específicamente, describe esta herencia. Y dice en Primera de Pedro 1:4, dice, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada. Entonces, incorruptible es una herencia que no se rompe, no se echa a perder. Nuestras pertenencias
son menudo la causa de mucho dolor y estrés. Y es por eso, es quizás algo que nos dice que quizás si estamos sufriendo, a lo mejor estamos poniendo nuestro gozo en nuestras pertenencias y no en lo que tenemos por Jesucristo. No en lo que hemos recibido, en la vida eterna, en la justicia, en nuestra herencia en Jesucristo. Nos ponemos tristes porque tenemos nuestras mentes en las cosas de este mundo. Y Pedro los está orientando a las cosas que han recibido de Dios, cosas que son incorruptibles. En Estados Unidos hay un dicho que es un sueño americano, ¿verdad? El sueño americano es tener una casa como esta, una casa bien bonita. Pero teniendo esa casa también es bastante, produce bastante estrés en el dueño de esa casa, porque la casa se empieza a deshacer, se envejece, se estrella. Y luego también muchas veces los americanos o todos compran carros nuevos y es su mundo ese carro, y si el carro le dan un portazo, entonces ya están tristes, están sufriendo como cristianos, ¿verdad? Mi inversión, mi dinero en este carro, ya no está tan bonito el carro, ¿verdad? Y muchas veces es lo que nos hace triste, nos roba de nuestro gozo. Nuestras mayores posesiones a menudo se descomponen. Entonces por eso Pedro no les dice, tu casa va a estar bien, te la van a guardar y vas a regresar a tu casa y todo va a estar bien. O aquí hay mejores casas, ¿verdad? Y muchas veces hay unos evangelios que les dicen evangelios de prosperidad y se enfocan más en sus pertenencias, en éxito personal en este mundo y no en las cosas de Dios, como lo vemos aquí con Pedro. Y esto es lo que les pasa a nuestras casas, ¿verdad? En Estados Unidos. Está pasando bastante. Casas muy bonitas que se están destruyendo por completo. Y a los cristianos saben, no, yo tengo otra casa. Bueno, yo tengo otra casa en el cielo, ¿verdad? Y tienen una actitud diferente quizás de los no creyentes, porque los no creyentes no tienen una casa en el cielo. Pero hay obviamente creyentes que no tienen estas cosas en su mente y se deprimen y entonces no alaban al Señor. Dejan de alabar al Señor porque se miran como víctimas de Dios. No se miran como personas que han recibido una gran misericordia de Dios. Los carros nuevos con el granizo se dañan también a menudo, con muchas otras cosas. Pero todas nuestras pertenencias, nuestra ropa, nuestros zapatos nuevos, nuestro carro, nuestra casa, nuestros muebles, se descomponen. Y Pedro dice, esta herencia de Dios es incorruptible. No nada más incorruptible, sino también es inmaculada. Inmaculada quiere decir sin mancha o defecto. Las cosas tienen menos valor cuando están manchadas o defectuosas, a veces inútiles. Estaba yo aquí, no me acuerdo qué compré, pero pagué con $1 y costó 50 centavos lo que compré y me dieron 50 centavos. Yo esperaba 2 pesetas, pero me dieron esta moneda. Yo tengo mucho de no ver estas monedas en Estados Unidos, ya casi no las usamos. Y noté que esta moneda tenía el presidente Kennedy y es del año 1971. Dije, estas monedas son raras, deja ver cuánto valen. Y lo busqué en la internet y una moneda así, en perfecta condición, te vale $1,000. La puedes vender por $1,000. Pero ahora ya tiene mancha, no es inmaculada. Yo dije perfecta condición, vamos a decir, una moneda inmaculada vale $1,000. Ahora vale 50 centavos. Porque ya la manché, no tiene el mismo valor. Entonces las cosas tienen menos valor. Pero las cosas de Dios, segundo Corintios 5:21, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Cristo no tenía ninguna mancha, no bajó nada de valor mientras estaba aquí en este mundo. Lo hizo pecado, quiere decir que tomó nuestro pecado, lo hizo una oferta de pecado.
por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Entonces tu salvación, tu justicia, tu vida eterna, toda tu herencia es sin defecto. No es como las monedas esas que pierden valor nada más al tocarlas, ¿verdad? Nada más al sacarlas del paquete, ya no valen lo mismo. Juan 19:13 nos lo dice que consumado es, son las palabras que dijo Cristo cuando estaban en la cruz. Y en el griego tetelestai quiere decir totalmente realizado, perfeccionado quiere decir. Entonces nuestra salvación, la obra que hizo Jesucristo para nosotros es perfecta. No le puedes agregar más, es sin mancha, es inmaculada. Entonces quiere decir que nuestra herencia es sin mancha y inmaculada. Hebreos 10:1-4 habla de los machos o de los machos cabrios que no eran suficientes para el sacrificio para perdonarnos de nuestros pecados. El sacrificio suficiente fue en Jesucristo. Y que no se marchitará, no pierde su calidad ni su belleza. Como lo hemos visto en Romanos 8:17-18, sí vamos a ver la glorificación. Nuestra herencia es tan segura que está reservada en los cielos para ustedes. Y Dios es el que la guarda. Entonces lleva la idea de ser vigilado y custodiado. Yo tengo una casa, gracias a Dios, en Estados Unidos y dejé a mi vecino como custodio que la guarde en mi casa, y quizás va a estar mi casa ahí o quizás no va a estar mi casa ahí cuando yo llegue, ¿verdad? Porque mi vecino no tiene el poder que Dios tiene para cuidar nuestra herencia. Entonces vamos a concluir nosotros, así como los dispersos a quien Pedro les escribe, podemos relacionarnos con esto. Pedro les está dando verdadera esperanza. En su dispersión perdieron muchas posesiones valiosas. Ustedes también sufren. Y no es cosa de chiste, es cosa en serio. Pero aunque pierdan, aunque sufren, lo que nunca perderán es la salvación, el amor de Dios. Vamos a terminar leyendo Romanos 8, 28-32. Romanos 8:28 dice: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados. 8:38, no 28. Romanos 8:38, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por esta enseñanza por medio de tu Espíritu Santo, donde Pedro le escribe a personas como nosotras, personas que están sufriendo, Señor, personas que estamos necesitadas, Señor. Te damos gracias por el recordatorio de que aunque podamos perder nuestras pertenencias, nunca perderemos nuestra herencia, Señor, que es perfecta, que es inmaculada, que es sin mancha. Te damos gracias, Señor, que aunque sufrimos como cristianos, podemos gozarnos en esta verdad, Señor. Te pido, Señor, que podamos seguir como luz en este mundo, que podamos empezar conversaciones con gozo y no nuestro sufrimiento, Padre. Que en nuestras conversaciones podemos recordar lo que hemos leído y podemos compartir con otros, Señor, la esperanza verdadera que se puede tener por medio de Jesucristo, que murió por nosotros y resucitó. Gracias, Señor, te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.